Continuamos esta noche en Minuto 1 en la pantalla de C5N, cada día más cercano a la realidad, con el hashtag que nos está acompañando, Divididos. Es lo que el gobierno está expresando en este momento, en esta coyuntura, el peor momento económico y político del gobierno, donde las últimas encuestas están marcando que el 61% de la población se muestra disconforme, insatisfecha con la marcha del gobierno y con la gestión del gobierno de Mauricio Macri. La imagen positiva del presidente también sigue cayendo, como los índices de optimismo político y económico que marcan distintas encuestadoras, pero también distintas universidades privadas de nuestro país. Y no solamente el mal momento económico del gobierno, sino que a eso se le suma problemas de quiebres, de divisiones, de grietas al interior del gobierno y al interior de la Alianza Cambiemos. Producto, como vivimos en las últimas horas, de desmentidas entre Duhovne, Marcos Peña, Dietrich sobre el impuesto de viajes al exterior, sobre el protagonismo que adquiere el ministro Nicolás Duhovne como representante directo del fondo en la Argentina. Y eso le ha dado más poder a Duhovne, que produce ahora celos dentro del gabinete de Cambiemos. Por ejemplo, la figura de Marcos Peña, hoy disminuida hacia el interior del gobierno. Ya no es la figura excluyente del gobierno. Ahora otros han ocupado esa centralidad. Pero también hay un quiebre, hay desconfianzas para la Alianza Cambiemos. Cuestionamientos que se empiezan a notar y muchos están en sordina. Lo decíamos, después a las 22 va a ampliarlo en su programa Iván Jagroski. Las denuncias ya penales y electorales contra Cambiemos por la campaña electoral del 2017 en la provincia de Buenos Aires, por los aportantes truchos, también está produciendo quejas amargas. Por ejemplo, de la diputada Graciela Ocaña, que se ha quejado esta semana amargamente que la han dejado expuesta frente a la opinión pública sin que nadie salga a hablar de cómo se financió. Obviamente, lo adelantaba antes Darío Villarruel, ya hoy el juez federal Sebastián Casanello empezó a imputar a las personas que van a tener la obligación de dar cuenta a la justicia, porque no nos olvidemos, el delito que se está investigando es el de presunto lavado de dinero. Más de 500 casos. Gabriel Morini, buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gato, así es. La investigación es una de las dos que hay abiertas en los tribunales federales. Una es la electoral, la que está iniciando de oficio el fiscal electoral Jorge Dilelo, que seguramente se la va a tener que pasar una vez que encuentre las corroboraciones iniciales de lo que ha pedido investigar, que es precisamente quiénes son estas personas, si eran afiliados al PRO, las personas que aparecen en la investigación periodística, y si eventualmente eran beneficiarios de planes sociales, algo que todavía el Ministerio de Desarrollo Social no le ha confirmado. Una vez que ocurra esto, bueno, evidentemente tendrá que pasarle la pelota a la Fiscalía Electoral de la Provincia de Buenos Aires y al Juzgado Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que hoy está vacante, es decir, estaba ocupado temporariamente por uno de los jueces federales de La Plata, pero no tiene todavía su juez titular. Por otro lado, está la causa que inicia el fiscal Stornelli, y es sobre la que va respecto de los responsables legales y apoderados que firman en la boleta de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires. Estos son los primeros. Obviamente el juez puede ampliar esta cuestión, claro, y después nombrar o empezar, si se quiere, por las cabezas de lista, que son obviamente las figuras principales de la política, y Ocaña es una de ellas, junto a Esteban Bullrich, como parte de lo que fue, claro, la cabeza de esa campaña. Pero obviamente en los papeles, ¿qué se suele hacer, Gato? Se suele poner
gente que no tiene ningún tipo de peso ni consecuencia política, porque lo cierto es que en el tema financiamiento vienen todos los partidos bastante mal desde hace muchos años en el tema Pero de fíjate aportes. vos, esto es lo que llama también, y esto le da a Graciela Ocaña otra responsabilidad política, porque ella fue denunciante contra la campaña electoral del Frente para la Victoria en algún momento, ¿no? Exacto. Ella fue la que denunció, y no denunció a, digamos, cualquiera, sino denunció a los responsables en ese momento. Claro. Por eso digo, la pone a Graciela Ocaña como la habitual denunciadora y ejemplo de transparencia en un lugar muy incómodo. Por eso ella ha salido a quejarse frente a los integrantes políticos de la Alianza Cambiemos, porque sostiene que la han dejado muy expuesta con un caballito de batalla que siempre han levantado también de Cambiemos, Transparencia, que se les empieza a caer, porque por ahora son 500 casos los que ha denunciado Juan Amorín. Nosotros estamos recabando, hoy hablábamos en Radio 10 con una persona, que también está involucrada del barrio Villarrita en Quilmes, que nos contaba que ella conoce de muchos casos más que tienen miedo de denunciar porque tienen miedo que le saquen el plan social que cobran. Nos contaba hoy, por ejemplo, Irene, creo que se llamaba, Noemí, del barrio, vamos a guardar el apellido, Noemí, del barrio Villarrita en Quilmes. Esto nos contaba hoy en Radio 10. Noemí, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿y cómo te sentís cuando apareció tu nombre como aportante de Cambiemos y afiliado a un partido y no lo sos? Por la afiliación al partido, bueno, nosotros los pobres nos simpatizamos con Cambiemos, así que de ninguna manera nos afiliaríamos y enojada, porque falsificaron no solamente de nuestras firmas seguramente para afiliarnos, sino que además nos hacen figurar como financistas, como si nuestra situación económica diera para eso. ¿Y vos y por tus hijos recibís la asignación universal por hijo? Claro, sí, Uh-huh. sí. Claro, y que seguramente de allí sacaron los datos para ponerte como una falsa aportante, ¿no? Sí, seguramente. Los míos como los de los cientos que aparecemos, porque Sí. la mayoría son de acá de Itatí, de Quilmes, sí, seguramente ANSES, que es lo que nos atraviesa a todos, o desarrollo social, todavía no sé si se sabe bien eso, no sé si se sabe quién dio la plata de verdad. ¿Vos estás dispuesta a declarar ante la justicia? Corresponde, sí. A mí me puse en un lugar en el que yo no quiero estar. A medida que van pasando los días, si bien había mucho miedo de hablar, porque hay personas que el único ingreso que reciben es fijo por mes, entonces se ven como una situación de si hablo, me quitan el programa o no. Claro. Sin embargo, creo que el mismo cinismo y el mismo silencio y eso de el ninguneo, de no dar explicaciones, creo que nos fue llevando a varios más a decir, no, sí, vamos a ir a declarar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que se quede bien claro y público que no, que de ninguna manera nosotros ni aportamos ni nos afiliamos, pero de ninguna manera. Y además hoy Noemí nos contaba una historia muy linda de progreso social que tanto le ha molestado a este gobierno. Noemí, por planes del gobierno anterior en materia educativa, pudo, con sus hijos y con su familia numerosa, que ella también es sostén, terminar la escuela secundaria. ¿Y saben qué? En este momento está estudiando en la Universidad Nacional de La Matanza una carrera terciaria. Y ella se mostraba orgullosa, porque vieron que decían que los pobres no llegábamos a la universidad. Yo completé, por un plan que ahora han sacado, completé mis estudios secundarios y ahora estoy, algo que no me imaginaba hace 20 años atrás, poder llegar a la universidad. Fíjese qué historias interesantes hay y qué pena que se utilice la dignidad de estas personas para ponerlos como falsos aportantes. Por eso es muy importante que se siga profundizando, reitero, este trabajo de nuestros colegas del Destape, de Juan Amorín, y que la justicia
que la justicia no tenga tanto miedo, que sabemos que en este caso, al menos en la faz penal, hay un juez que investiga en serio, que es el doctor Sebastián Casanelo, con un fiscal que también en el plano electoral sabemos que es serio, como Jorge Dilelo, y que puedan avanzar en esta investigación. La Unión Industrial Argentina, severas advertencias al gobierno por la crisis cambiaria. Lo reflejó hoy solamente el Buenos Aires Económico, el diario. Para la UIA, el gobierno perdió el control cambiario, teme por más crisis industrial. La Junta Directiva trazó un panorama crítico ante la caída de la actividad. ¿Qué dicen? En la UIA, nota de nuestro colega Ariel Maciel, el gobierno se quedó sin plata y sin financiamiento y dejó en manos del mercado la decisión de devaluar el peso, sin control de parte del gabinete económico. Los que se quedaron con el dólar a 25 pesos, otros a 27 e incluso a 29, ya perdieron. Los cambios en el gabinete no servirán de nada si no hay modificaciones macroeconómicas. Solo desgasta la imagen del gobierno. El presidente Macri no puede manejar el dólar y el mercado se lo está haciendo pagar. Severísima, una de las más duras críticas y advertencias planteadas por la Unión Industrial Argentina en el medio de esta crisis económica y política por la que está atravesando la Argentina y el gobierno de Cambiemos en particular, que no puede por el momento dar respuestas no solamente a la sociedad, sino ya a los sectores industriales que están requiriendo. Ayer decíamos que la UIA teme que si la recesión se incrementa, ir perdiendo 3.000 puestos de trabajo por mes. Y hoy el dólar, que dio este repunte, cerró a 28.80, muy cerca de los 29. Todo esto golpea durísimo en la realidad social, lo vemos a diario, y por eso estamos con nuestro móvil en un comedor de Barracas, que hoy han hecho una gran olla con esta super sopa que la fabrica la Universidad Nacional de Quilmes. Miren la alegría ahí de los chicos de irse a sus casas con un plato de comida, de sopa súper nutritiva. Es un producto argentino, es un excelente producto argentino. Esto lo quiero decir porque lo necesita saber la Argentina. Tenemos esta super sopa que es muy nutritiva, que se puede adquirir a muy buen precio en la Universidad Nacional de Quilmes y que puede servir para paliar sectores con hambre en la Argentina. Pablo. Así es, Gato. Bueno, muchas personas ya retiraron la ración de comida de este comedor. Recordemos, en el barrio 2124. Aquí en este lugar funcionan 5 comedores y 3 merenderos. Uno de ellos es que por la noche realiza estas raciones, un trabajo comunitario donde se organizan mujeres, nos decían, 100% mujeres, ¿no? 90 y pico % mujeres y algún hombre, que bueno, son las que se encargan de turnarse para cocinar, también para repartir las raciones y también para después hacer las limpiezas. Tuvieron que preparar una lata más, con una lata de esta super sopa y 2 porciones de agua, 2 raciones más de agua, es que se prepara, pero no es lo único que se sirve aquí. También todos los días van rotando el menú y estamos con Natalia, que es una de las trabajadoras del movimiento La Dignidad. Bueno, Natalia, un trabajo realmente fantástico que realizan y mucha gente llega hasta aquí para llevarse algún alimento caliente a casa. En estos días de frío, por supuesto, mucho más. Las familias enteras, los vimos con los tuppers, con los chicos, un trabajo realmente fantástico el que hacen. Sí, la verdad que las compañeras, una genia, nos organizamos todos los días, grupo de compañeras, como decías bien, la mayoría mujeres, para garantizar la comida diaria de nuestros hijos, de los hijos del resto también. ¿Y de dónde reciben el dinero, los fondos para poder comprar la mercadería? El gobierno les entrega raciones, pero además ustedes también aportan, ¿no? Entre nosotros nos organizamos, tenemos un aporte que ponemos a voluntad a las compañeras, de ahí, compramos lo que necesitamos para el gas, para la lavandina, el detergente y todo lo que haga falta en los espacios. Claro, porque ellos cocinan aquí, es una nafe que tienen con garrafa, que consiguen un precio mejor, por supuesto, porque acá necesitas recambiar la garrafa constantemente.
constantemente, se cocinan ollas realmente muy grandes y ahí están preparando en estos momentos una ración más porque la que había voló. ¿Cuántas latas prepararon hoy? Hoy 5. 5 latas. 5 que son, que se multiplica por, sería en este caso 10, ¿no? Latas más de agua para poder prepararla esta super sopa que tiene de todo. ¿Y qué ha pasado en este último año, Natalia? Mira, realmente en estos últimos meses los comedores acrecentaron, hay de alrededor de 60 familias, en algunos 40, donde nosotros manejábamos un cupo de 20, 25 familias y por día la gente que se acerca es impresionante porque hay alrededor de 5 o 6 familias pidiendo cupo para los comedores y nosotros no. Nosotros lo que optamos es... ¿Y qué te dicen? ¿Por qué tienen que...? Porque a ver, si no venían y vienen ahora, ¿qué pasó? ¿Se quedaron sin trabajo? ¿No alcanza el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la realidad es esa, la que vivimos todos los argentinos con este gobierno de turno, que la gente está sin trabajo, cada vez alcanza menos, el ajuste, los aumentos, y la verdad que no llegan ni a mitad de mes. Entonces vienen a pedirte espacio para los comedores, realmente nosotros no somos el Estado, no tenemos recursos para bancar a tanta cantidad de gente y hasta optamos en cocinar en algunos lugares nuestros 3 veces a la semana porque estiramos de una manera menos días de cocina para más cantidad de gente, pero la verdad que es insostenible. Nosotros no lo podemos sostener de esta manera. ¿Y reciben donaciones si hay alguien que quiera aportar también? Sí. Por supuesto, mercadería, todo se necesita aquí, ¿no? Allá buenísimo. ¿Y dónde pueden hacerlo? ¿Cómo pueden acercarse? Nosotros tenemos 5 comedores dentro del barrio, 3 merenderos, pero tenemos un punto central que es Iguazú 1453 o Iriarte 3512. Tenemos un espacio central. Bueno, obviamente mercadería de todo tipo es bien recibida por acá. Bueno, Gustavo, nos quedamos aquí. Se sigue sirviendo la sopa y preparando entonces una ración más. Bueno, los que quieran colaborar, por supuesto, bienvenidos será. Siempre hace falta más. Como escuchaban ustedes, hay familias que se están acercando y lamentablemente el cupo no da. Como decía Natalia, se estira la comida, pero bueno, tiene un límite, ¿no? Los chicos recién estaban repitiendo, piden más. Hace frío y es necesario el alimento, lo fundamental, ¿no? Lo básico para la mesa de cada familia. Bueno, por suerte que también tienen ahí el aporte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que ayuda para que tengan esta posibilidad de un plato de sopa, de esta super sopa. Por supuesto. Insisto, es realizada en la Universidad Nacional de Quilmes. Esto es bueno saberlo para que lo sepan a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es un producto nuestro de la universidad que incluso se ha exportado y es altamente proteico, así que por favor sépanlo en todas partes de nuestro territorio. Gracias, Pablo. Muy bien, Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, habló con La Nación y esto dijo sobre su salida del gobierno. ¿Quería salir del gobierno? No, obviamente no. Y de hecho, como lo he dicho a alguien que me lo preguntó, yo no renuncié. ¿Su salida cómo se vivió desde sus zapatos, desde su traje? Bueno, con sorpresa, un poco de decepción, no voy a dejar de decir la verdad, pero una vez que el presidente, como dije antes, que es el poder ejecutivo es unipersonal, la decisión la toma el presidente, cuando se me comunicó eso, que el lunes después tuve una charla con él de media hora en su despacho, y bueno, explicó las razones y es totalmente atendible. Él consideró que era conveniente que fuera otra persona, otro equipo, el que continuara con la política energética, en este caso separando energía y minería, porque también eso formó parte de la decisión tomada y así se hizo. ¿Cuáles fueron las razones que le esgrimió el presidente? Que era necesario generar un cambio, no voy a dejar de mencionar que también mi estilo de dirección de conducción dentro del Ministerio de Energía y Minería a lo mejor no dejó muy contentos a los aliados del gobierno porque el presidente siempre nos pidió decir la verdad, hacer lo que hay que hacer y yo cumplo a rajatabla, cumplí con eso, hacer lo que hay que hacer y decir la verdad. ¿Es cierto que la comunicación la hizo Lopetegui? Me llamó Lopetegui a la tarde, yo estaba llegando de Bariloche, obviamente no voy a ser necio, yo algo esperaba, decir, vamos a ponerlo de esta manera, no soy alguien que se deje coordinar fácilmente, voy a ponerlo... Eso nunca en la trayectoria, pero aparte cuando lo contrataron forma parte es la fábula de la rana y el escorpión, de alguna manera, si el presidente conoce mi naturaleza, conocía mi naturaleza, Lopetegui quería verme, y dijo, Gustavo,
¿qué necesidad tenemos de vernos? Me transmití, además habíamos visto el partido a la mañana con el secretario de Energía de Estados Unidos, muy contento con el partido, no estaba, por lo tanto, lo que me tengan que decir, bueno, charlamos por teléfono, después intercambiamos una comunicación con el presidente esa tarde por WhatsApp y me encontré con él el lunes a las 9:30 de la mañana en el despacho de la Casa Rosada. Y también, porque no voy a decirlo, la hipocresía política, ¿no? Es decir, muchas veces, esa es la parte ingrata también, de que alguno piensa en su electorado y a lo mejor hacer lo que hay que hacer puede posponerse o postergarse hasta la próxima elección y por lo tanto los tiempos no son iguales en la parte política que en la parte técnica. Molesto Aranguren con críticas al gobierno, habla de la hipocresía, en definitiva dice del gobierno que ha postergado decisiones que tenía que hacer y también le echa la culpa a los radicales. Cuando dice que los aliados del gobierno estaban molestos con su proceder, le echa directamente la culpa a los radicales. Bueno, por lo visto hay que agradecerle a Aranguren por los servicios prestados, ¿no? Jackie. La verdad que nos dejó el tarifazo, sí, ¿no? El tarifazo y todo lo que vino después. Y la verdad que cuando yo veía lo de la super sopa... Sí, claro. Eso es lo que más duele. Es un gran invento, el de la Universidad de Quilmes, sí. Pero la verdad que en Balcarce 50 se inventó el hambre. Porque en este país, en tiempo récord, haber pasado de que la gente pudiera comer todos los días, habrá habido muchos problemas sin resolver, pero la gente comía todos los días. Ver esta imagen es doloroso, porque cada quiere vez decir más, que estamos... Claro, que los trabajadores hoy, muchos, aún trabajando, aún cobrando un salario, tienen que depender de un comedor en un barrio. ¿Le torcieron el brazo al gobierno los gremios cuando ahora el gobierno tiene que aceptar la pauta fijada por camioneros del 25%? Yo creo que sí, que en parte tiene que ver con la lucha de los gremios que no agacharon la cabeza, porque los que firmaron el 15% claro, en 3 cuotas y estaban callados la boca, desde ya, cuando Camioneros sale, cuando los docentes siguen reclamando la paritaria, cuando en muchas fábricas las comisiones internas de muchos gremios que firmaban el 15% seguían reclamando una paritaria como la gente, bueno, esto les mueve la ficha, pero también hay que reconocer que el propio gobierno está diciendo la inflación va a superar el 30%. Entonces, claro, si vos estás con una pauta que era del 10 al 15 y ahora estás reconociendo que te vas a ir al 30, si todo sale bien al 30. Convengamos, estamos hablando ahora casi de 4% de inflación. Es una disparada enorme. Entonces creo que el gobierno también me da la misma sensación que tienen muchos argentinos, que es como, viste, esos tipos que van en el auto, clavaron los frenos, el auto se le está yendo para cualquier lado y están apretando todos los pedales, viendo a ver de qué manera y a dónde paran, y lamentablemente los que estamos adentro de ese auto, que el gobierno no tiene controlado, somos todos nosotros, los argentinos, los que queremos trabajar, los que quieren estudiar. Esta es la realidad que tenemos. Hoy, perdóname, sí, digo esto, hoy en el Congreso teníamos que votar 4 leyes muy importantes que se podrían haber discutido. Una se votó, que es la de donación de órganos, muy importante. Sí, muy importante. Ahora quizás más tarde, quizás toda la noche estemos discutiendo los títulos de propiedad dominial de tierra, que es una ley que la vienen traccionando y peleando los movimientos sociales. Tiene sus bemoles, pero es una ley importante. Ahora, queríamos discutir la situación de los trabajadores de Telam y la situación de los docentes de Chubut. Y una ley para prohibir por 6 meses los despidos, claro, en el caso de Telam. Esa tuvo mayoría, pero teníamos que tener mayoría especial, no se votó. Con lo cual sigue habiendo un doble discurso en muchos sectores. No se votó porque los aliados del gobierno no acompañaron. Claro, no acompañaron. Entonces te encontrás con ¿Los radicales también no acompañaron? Tampoco. Te encontrás con ese doble discurso. Caras compungidas, nos preocupan los despidos, pero resulta que un funcionario del gobierno despide
más de 350 compañeros de Telam, a los que directamente es una casa de bruja, porque vos escuchaste la fundamentación. Sí, sí, sí. Porque no. pensaban distinto que ellos. Exacto. Una bestialidad. Sí, Si cada gobierno que asumió hubiese hecho lo mismo, los trabajadores de Telam tendrían todos 2 años de antigüedad. Sí, 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 no. Es bestial. Es bestial Una lo que han bestialidad. hecho. Hugo, gracias. Sabemos que tenés que Bueno, volver al Congreso. Muchas gracias. Lo último, mañana acompañar la marcha de los trabajadores de Que Telam. es desde las 13 en el Obelisco, ¿eh? Y en el Obelisco. en el Obelisco, desde las 13, ahí, bueno, los compañeros lo van a explicar. Sí. Una gran convocatoria contra el FMI. Así es. Gracias, Hugo. Tenemos que Gracias. volver al Congreso. Ahora tenemos, para seguir debatiendo el tema económico, sindical, político también, pero Argentina es el lugar de las cosas insólitas. Gabriel Morini, que por eso lo hemos convocado esta noche, que habitualmente escribe en el diario Ámbito Financiero, reveló que muchos empleados de tribunales se han contagiado y están enfermos de tuberculosis. Tuberculosis. Ojo que es una enfermedad que está volviendo en algunos sectores de la población. Esto muchas veces también se la relaciona a situaciones económicas que se viven. Pero tuberculosis en tribunales, insólito, ¿no? Sí, la verdad que sí, Gato, y esto tiene mucha relación con lo que han sido traslados desde el Servicio Penitenciario Federal de personas que están detenidas. Vos sabés que la tasa de infección de tuberculosis en poblaciones carcelarias es el doble que lo que sería en cualquier otra población que está, digamos, no encerrada, como es los presos que están en los servicios penitenciarios. Bueno, ¿qué ocurrió? Trasladaron a detenidos que estaban afectados con esta situación sin un protocolo de guarda, sin un protocolo sanitario, y los llevaron a declarar en indagatoria ante empleados judiciales. Bueno, la conclusión son al menos 6 contagios en el último mes, algunos datan incluso de antes de lo que se está registrando últimamente, y la cuestión había sido minimizada por las autoridades de la Cámara del Crimen y también por la propia Corte Suprema, que envió a fumigar. Vos sabés que no se fumiga esta cuestión, no hay una manera que hay que desinfectar, pero con una limpieza a fondo para que no exista más la presencia del bacilo de Koch, que es la que se aloja en los pulmones y produce la tuberculosis. Para más datos, las personas afectadas tienen que seguir un severo tratamiento que dura hasta casi 9 meses, ingiriendo algo así como 30 pastillas por día. Obviamente no pueden trabajar, pero bueno, lo insólito se ha instalado en el Palacio de Tribunales y en Comodoro Pi, donde están los juzgados que han sido afectados por esta situación. Bueno, ¿y qué va a pasar a partir de ahora? Lo que se espera Porque es que... digo, se quejan que no hay presupuesto, ¿eh? Se quejan que les apagan las estufas los jueces. Y no ahora tienen tuberculosis, no tienen papel. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se Bueno, supone lo que se tienen espera hacer? es un protocolo, porque vos sabés que no hay protocolo. El Servicio Penitenciario, cuando le pregunta al ministro de Justicia, Germán Garabano, a raíz de esto, le dice al Servicio Penitenciario, bueno, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, dicen, nosotros no podemos hacer nada, salvo que aparezca con mucha tos el detenido y veamos que tiene síntomas de esta cuestión, nosotros no hacemos nada. No hay un protocolo específico para controlar lo que es la alcaidía de tribunales que está en el subsuelo del Palacio de Justicia. Es decir, a metros de la Corte Suprema es lo que está pasando en este momento. Ahora habrá que ver si van a diseñar un protocolo o si van a tomar mayores medidas de seguridad con respecto a este tema, pero es preocupante la proliferación de esta enfermedad, no solo en establecimientos penitenciarios, y muchos están resaltando esta cuestión porque hace rato que vienen insistiendo con esta cuestión y nadie les daba bolilla. Bueno, gracias, gracias, Gabriel. Hoy en el diario Página 12 mostraron lo que aquí comentó varias veces el diputado Arroyo, ¿no? Hay que sacar un crédito para pagar el gas y el volante que viene, que es el que se muestra ahí en la imagen, el volante con la promoción, ahí está esto, de obtener hasta 20.000 pesos, tus préstamos personales en solo 15 minutos para pagar la tarifa del gas. Esto viene con las boletas que le llegan a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, le llega la propaganda de financistas, de financieras que están aprovechando el mal momento de mucha gente que además, en muchos casos, de descompensación, porque ya están llegando las boletas de gas. Hoy tuvimos el caso en la radio, muchas personas, por ejemplo, de la ciudad de Alberti, jubilados, 6.000 pesos de gas. 6.000 pesos de gas le llegó
a 2 jubiladas de Alberti, una de ellas la madre de nuestro compañero Pablo Ladaga, que están desesperadas. Una jubilada, 6.000 pesos, ¿cómo hacen para pagar? Entonces aprovechan y empiezan a mandar esto, que esto es parte de esta Argentina que estamos viviendo. El gobierno que se jacta, hoy yo les adelantaba lo que escribe Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, que el presidente no quiere bajo ninguna manera dejar de lado el pergamino de ser el exponente ante el mundo de lo que está haciendo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y después las boletas de gas acá en este país que él gobierna llegan con propaganda para financiar algo nunca visto en la República Argentina. Está Osvaldo Bassano. ¿Cómo está, Osvaldo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Esto es habitual? ¿Está sucediendo? Lo que nosotros generalmente hacemos cuando aparecen estas propagandas es hacer la denuncia, pero esto está autorizado o sea, es un negociado autorizado por el ente de control. Lamentablemente lo vamos a volver a hacer como hacemos siempre, a reclamar que se está violando la ley de defensa al consumidor, porque no se le puede empujar al consumidor a estos negocios, pero lamentablemente está autorizado, es decir, es solidariamente responsable la presidencia de Enargaz. Los denuncio públicamente. Esto es de Enargaz, porque Enargaz autoriza estas barbaridades. Y la gente llegó a la pobreza energética, o come o paga el gas, o come o paga la luz. Nosotros tenemos gente que ya no paga la luz y nos vienen a preguntar, ¿qué pasa si me sacan el medidor? Y yo le comenté que hay cuadrillas de gente que no quieren que le saquen el medidor de luz. Claro. Ahora, Gustavo, hoy a usted he mandado esto porque nos está horrorizando cómo van cerrando esto acto delictual, porque yo lo llamo delictual. Aparte de ser muy dificultosa que los jueces ya fallen a favor de los consumidores, el gobierno quiere modificar la ley 24240 y crear una ley para cercenar las acciones colectivas. ¡Oh, sorpresa! Cuando vamos a investigar quienes componen la comisión de la ley de procesos colectivos, nos encontramos con el nombre de un juez que seguramente a usted le va a llamar la atención. El juez Javier Cosentino, el juez que le decretó la quiebra a todo el grupo y que es adicto al gobierno y fue citado para este proceso colectivo del cual no fue citado ninguna organización social para llegar. Y le aclaro cuáles son algunos de los puntos. Por ejemplo, las acciones colectivas van a dejar de ser gratuitas. Por ejemplo, que nosotros le reclamemos que salga a la venta un medicamento o se le ponga un medicamento a los jubilados. Va a existir cercenar para que se publique y solamente cuando tenga suficiente entidad monetaria para pagar una acción colectiva, cosa que es imposible pagarla, va a poder hacerse, es decir, cercenar toda forma de acción colectiva para que no se pueda reclamar lo que los consumidores tienen. Y todavía encima, ¿quiénes son los que lo componen? Es una aberración lo que está pasando. Y esto es gracias a este gobierno que hace todo lo posible para que las empresas estén al servicio. Es más, cada uno de los integrantes de esta comisión pertenecen a los grandes estudios. ¡Oh, sorpresa! ¿Quiénes son los principales clientes de estos grandes estudios? Las empresas de energía, las petroleras, los bancos, las compañías de seguro. Mariano Lovelli, ¿y han podido activar algo frente a la justicia por los aumentos de gas o no han tenido respuesta? Bueno, estamos esperando la respuesta de la justicia en sintonía con lo que recién acaba de decir Osvaldo. La presentación de ese proyecto lo que viene es a estandarizar lo que vienen haciendo de continuo en todos los expedientes judiciales, es decir, chicanas, tratar de traer todos los juicios a la ciudad de Buenos Aires, que es más adicto al gobierno, y eso hace, digamos, llegar a la locura de que, por ejemplo, una persona de Tierra del Fuego o de Jujuy que quiera iniciar alguna acción judicial contra su boleta de gas o su boleta de luz tiene que venir a litigar aquí a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Realmente nosotros creemos que el gobierno hace todo para ir cercenando los derechos de la gente que no pueda peticionar en los tribunales. Y recién estaba mirando a Aranguren, que va a ser recordado por el pueblo como la cara del tarifazo.
Pero en realidad el problema no es Aranguren, el problema es la política del gobierno, claro. porque el nuevo ministro de Energía ya salió a decir que en octubre, noviembre va a haber nueva corrección. No, es que eso no es así. Según nuestros números, hay que actualizar no solo por el valor del gas a boca de pozo, sino también por la devaluación, porque las propias normas lo que dicen es que debe tomarse el tipo de cambio de 15 días antes de la fecha de inicio del tarifazo. Según nuestros números, el 61%. Marcelo, que quería acotar. Sí, no, siguiendo lo que dice acá Lovelli, hay que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno armó un sistema de tarifas dolarizadas. Entonces, al aumento del gas que ya estaba programado y organizado, hay que sumarle la devaluación. Para que vos tengas una idea, Gustavo, las tarifas actuales, estas que están provocando este desastre que vos estás mostrando, ¿sabés a qué dólar están calculadas? A 20. Bueno, hoy en esto hay que detenerse. Está calculado a 20, pero ¿eso qué quiere decir? Pero hoy, discúlpame, hoy lo que dice Joaquín Morales Solá, que el presidente no está dispuesto a renunciar a eso, que las tarifas van a seguir dolarizadas. Ahí viene el tema, por eso, esto está calculado a 20. O sea que el aumento que viene ahora tiene que llevarlo a un equivalente de 29 pesos el dólar. Sí, 29 si fuera hoy, pero el aumento va a ser en octubre, y no se sabe en octubre cuánto va a ser. ¿Cómo está el dólar? Y esto explica la crisis de Aranguren. ¿Por qué? Ahora, ¿quién le quiere pasar Aranguren factura? No, porque está pasando una factura ahí Aranguren. No, pasó lo siguiente. Aranguren dijo, esto sigue dolarizado día por día lo que corresponda. Es la ley de gas. Por eso. Y el gobierno dijo, bueno, negociemos con las gasíferas a ver si podemos correr un poco al aumento. Pero la semana pasada se cayeron las acciones de la bolsa en Estados Unidos y acá, de las empresas de energía, empezaron a caer, volvió a subir el dólar y el mensaje fue muy claro. Si no me dejás que el tarifazo funcione libremente, yo te fugo todos los capitales del país. Fue y en respuesta, su mensaje a la salida de Aranguren. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el mensaje? El lunes, aumento del 8% en las naftas. Y ahora libertad para aumentar, ¿no es cierto?, todo lo que se viene. Esta es la realidad, ¿no es cierto?, de esta crisis de gabinete. Y ahora lo que está ocurriendo, Gustavo, es que están discutiendo quién paga los platos rotos de la crisis. Porque se lo están haciendo pagar a los laburantes, a los jubilados, pero ni eso es suficiente. Entonces, claro, las retenciones no las tocan, ¿no es cierto? Sigue hacia abajo y ahora empieza una discusión, esta lucha sorda, para ver entre el propio círculo rojo cómo resolver el problema. Gabriel, ¿vos qué querías decir? Hay una cosa que el gobierno quiere evitar bajo todo punto de vista, y es lo que ocurrió en 2016, que organizaciones como el CEPIS, que fue la que llegó hasta la Corte Suprema, a través de un juzgado federal de La Plata, presente una acción colectiva que abarque a todos los usuarios del país, como fue el fallo de la Corte. ¿Cómo desactivar eso? Primero trayendo todos los juicios a Capital Federal, algo que, por ejemplo, está resistiendo el juez Alejo Ramos Padilla, que fue el que ordenó que no se le corte más a nadie, sino había multas para las empresas. Y la otra forma es centralizar todo en esta suerte de escudo anticautelares que quiere armar en el juzgado de Enrique Lavie Pico. ¿Te suena? Un juez contencioso administrativo federal, también denunciado por Elisa Carrión por enriquecimiento ilícito y algunas otras cosas, pero que a partir de centralizar todo en ese juez, el gobierno tendría asegurado primera y segunda instancia y después ver qué pasa en la Corte. Y en la Corte va a tener la ayuda de Lorenzetti, que se reúne con las gasíferas y con los... Sí, bueno, pero ahí van a tener, le va a costar a la Corte, porque la Corte ya sacó un fallo que hablaba de la razonabilidad de las tarifas. Van a quedar muy mal, porque los ojos cada vez están más puestos sobre la Corte, También con el tema de los jubilados. Ojo, porque hay noticias que están inquietando a los jubilados con lo que puede hacer la Corte. Así que, ahora, ¿han adquirido el movimiento sindical más fuerza después del paro? Digo, porque el gobierno ahora ha tenido que acceder, lo hablábamos antes con Hugo, a este 25% de recomposición salarial. Pero en muchos casos se va a quedar corto, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que aún el 25 va a ser insuficiente y que Camionero, que es el que firmó por el 25,2,3, también puso la cláusula de revisión. Por lo cual la cláusula de revisión la van a poner en práctica todos los sindicatos. Hayan firmado por el 12, por el 15, por lo que hayan firmado, la van a poner. Yo no imagino a ningún secretario general ni a ninguna comisión directiva parado frente a una asamblea de sus propios trabajadores diciéndole a fin de año perdimos 15 puntos o perdimos 12 puntos del poder adquisitivo. No imagino esa situación. Y lo de Camionero
le ha puesto una medida. Y el paro ha sido de una contundencia, como les dije la otra semana, similar al del 2001, cuando Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo, y López Murphy, ministro de Economía, le bajaron el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. Y está claro que cuando la CGT para, el paro es contundente. Y esto el gobierno lo tiene que observar. A ver, yo creo que estamos en el peor de los deterioros de este trazado económico. Está claro que lo que el Ejecutivo Nacional calificó como el mejor equipo de los 50 años, y parafraseando que estamos en el mes del Mundial, ya en primera ronda se le fueron varios de los jugadores. Y va a seguir así, porque no nos olvidemos que le quedan 17 meses a este gobierno. Por lo tanto, además de resistir y además de seguir estando en la calle reclamando, peticionando por todos los sectores, tenemos la obligación, aquellos que nos identificamos con el campo nacional y popular, de organizar un gran frente nacional para lo que viene. Y estamos a la vuelta de la esquina, el año que viene ya hay elecciones y este gobierno realmente está en su peor deterioro, porque han vuelto con recetas viejas, recetas que fracasaron en la Argentina, pero también hay que saber, y todos lo sabemos, esto no podíamos esperar otra cosa, de una fuerza política que está constituida básicamente por sectores empresariales y por CEO de empresas. Sí, con lo cual, este era el resultado esperado, lamentablemente. Entonces vemos cómo aumentan los comederos, cómo aumenta la pobreza, cómo aumenta la indigencia, cómo se le dispara la inflación. Y este gobierno tuvo la soberbia, antes de asumir, de hablar que los trabajadores no iban, mintió mejor dicho, los trabajadores no iban a pagar ganancias, que la inflación era una cuestión menor, que no se iban a endeudar, que no se iban a comprometer con el fondo. Hicieron todo lo contrario, como pasó en los 90. Si yo decía lo que iba a hacer, seguramente no me votaban. Obvio. Y creo que hay también, desde abajo y hacia arriba, digamos, hay una ebullición muy grande que se manifiesta. Y hay también un sector del movimiento sindical argentino muy importante que esto lo ve, de hecho ha empujado para el paro y seguimos empujando, y habrá otros que tendrán que entender también que no van a poder seguir sosteniendo esta situación y que frente a sus representados van a tener que plantar. Si plantarse significa que las cláusulas de revisión y de apertura de las paritarias se van a aplicar todas, Gustavo, porque el gobierno intentó con ese 2,5 y 2,5 volver a engañar, y ya la verdad han construido un relato sobre el diálogo que no existe. Este es un monólogo, cada vez que un sector va a hablar con este gobierno, es un monólogo de parte del gobierno. Y la soberbia los empuja a esta situación que lamentablemente pagan los sectores populares, porque solamente se han beneficiado en estos 3 años el sector energético, el sector agroexportador y el sector financiero. Estos 3 sectores que ahora el gobierno trató de pararse hace un mes contra ellos, ¿cómo le respondieron? Aumentaron los combustibles. El sector agroexportador dijo, no, a nosotros las retenciones no nos tocas más. Y el sector financiero está en la timba. Bonos, tasa, dólar, bono, tasa. Lamentablemente está la situación y hay que prepararse porque dentro de 17 meses tenemos que tener nuevamente un gobierno del campo nacional y popular y vamos a heredar todo esto, porque ya el discurso de ellos, de la herencia recibida, ya no se lo cree nadie, por eso la vulgaridad de esta señora diputada que hablábamos al principio. Juan, ¿y qué pasa con la calle? Bueno, primero tomando la posta con lo que decía Hugo Yasky, convocar a todas y a todos el lunes 9 de julio, en la 9 de julio, Moreno y la 9 de julio, a las 13 horas, una gran manifestación popular y en unidad para decir fuera el FMI de Argentina. Similar a la que se hizo el 25 de mayo, ¿no? Similar e incluso mayor, porque se han sumado nuevas organizaciones, como el conjunto de las organizaciones sociales que hoy estuvieron reunidas con Carolina Stanley, también van a participar, por lo cual va a ser aún más grande y más masiva que la del 25 de mayo. Después, en segundo lugar, sobre tu pregunta y coincidiendo con lo que decía Plaini, la situación es muy grave a nivel social. Creo que es muy importante destacar que con el paro nacional, así como que se conquistó un nuevo piso en las paritarias, que es este 25%, y la reapertura de todas las paritarias, y la convocatoria del Consejo por el Salario Mínimo Vital y Móvil, también conquistamos la reapertura de negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social. Negociaciones que estaban interrumpidas desde hace 1 año y medio, que no había diálogo, no había ningún debate, no había ninguna negociación. Bueno, hoy hubo una primera reunión. Sí. Y en esa reunión las organizaciones sociales pusieron de manifiesto la situación gravísima que se está viviendo, y el primer reclamo era un bono de 3.000 pesos que el gobierno rechazó, que es un rechazo que no se puede dejar pasar como si nada,
porque demuestra la insensibilidad del gobierno. Es evidente que 3.000 pesos para un desocupado, para alguien que trabaja en una cooperativa, es como lo mínimo indispensable para poder tratar de comprar la comida en los próximos meses. El gobierno dijo que no y contrapropuso un aumento escalonado de 250 pesos por mes de acá hasta diciembre para llevar los planes Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Salario Social Complementario a 6.000 pesos en diciembre del fin de este año. Consideramos que es absolutamente insuficiente. Numerosas organizaciones ya han anunciado una movilización para el 12 para reclamar un aumento de las asignaciones universal por hijo, de los distintos programas sociales, también de la asistencia alimentaria. Otro de los compromisos de la reunión de hoy fue un aumento como piso del 50% para los comedores populares, que entendemos que es lo mínimo que se tiene que hacer para satisfacer lo que necesitan los comedores que hoy ya existen, y tendría que ser mayor. Algunos diarios hablan incluso de duplicar la asistencia alimentaria porque hay nuevos comedores que se abren todo el tiempo. Nosotros entendemos que eso es necesario que se haga de inmediato para poder enfrentar toda esta situación. Y bueno, también marchar juntas y juntos los sindicatos y las organizaciones sociales al Consejo del Salario Mínimo, porque como decía Plaini el día de ayer, el salario mínimo tendría que estar en 20.000 pesos, que es el costo de la canasta básica familiar, lo cual implicaría que un programa social estaría en 10.000 pesos, cuando hoy como se lo dijo la Pastoral Social a Vidal, le dijo, el 60% de los trabajadores y las trabajadoras no llegan a los 15.000, y hoy en día se necesita como mínimo 20.000 para sobrevivir. Marcelo, ¿vos crees que esta división, estamos hoy con este hashtag dividido, contando esta división que hay internamente en el gobierno, la pelea entre Peña, Duhovne ya hacia afuera, es por la postura, digamos, del Duhovne ante el fondo, digo, como representante del fondo, el mayor representante que hoy tiene el fondo en la Argentina? No, a ver, esa expresión de una crisis mucho más general y profunda. ¿O es una crisis política ya es de una la crisis alianza política, es una crisis gobernante política de fondo. Y tiene que ver con lo siguiente, todo lo que ocurrió la semana pasada, esta nueva corrida cambiaria, ya es después del acuerdo con el FMI. Es decir, con los fondos del Fondo Monetario, los amigos de Macri decidieron darle la espalda e irse del país. Las razones son muy claras, Gustavo. El FMI, que prometió 50.000 millones de dólares, hasta ahora son solo 15.000, veremos, lo otro está condicionado. Ahora recién, pero ¿no? Inclusive si fueran 50.000 son los vencimientos de capital e intereses de deuda de acá a diciembre del 2019. Pero además la Argentina saca del país, por importaciones, por divisas que se van, 3.000 millones de dólares por mes. Y el gobierno no tiene cómo financiar esto. Entonces hay una pelea muy grande respecto de quién paga los platos rotos de esta quiebra. Cuando se tienen 25.000 millones de dólares reales de reservas en el Banco Central, porque eso es lo que realmente tiene y no los casi 50.000, ¿no es cierto?, que se dicen. Claro. Las que realmente, cuando vos tenés 25.000, pero tenés casi 100.000 millones de dinero especulativo flotando y buscando salir del país, vamos a decir las cosas como son. Argentina está a las puertas del default, a las puertas de la cesación de pagos. Ese es el motivo de la crisis. ¿Pese a todo esto? ¿Cómo? Pese a todo esto, país emergente, fondo... No, lo de país emergente, Gustavo, se da solo por un motivo. ¿Sabés a quién le dan el título de país emergente? Al que da libertades para el ingreso y salida de capitales, nada más. Vos podés estar quebrado y fundido, pero si dejás que la plata entre o salga, te dan el título de país emergente. Pero este país emergente está en una situación de virtual default. Hay que decir las cosas de este modo. Y el problema del dólar no es un problema de que a ver si se ajusta el tipo de cambio. Los amigos del gobierno se van después de haber lucrado con la quiebra del país durante 2 años. Total. Esta es la realidad. Mariano, Osvaldo, digo, estamos cada vez más desprotegidos los usuarios. Los consumidores estamos muy desprotegidos. Cada vez más desprotegidos. No, por favor. Digo, porque es increíble. Yo vuelvo a esto que recién decíamos, la Corte habló de razonabilidad. Las tarifas se van, tarifazo impagable, cada vez más a las nubes. Para llevar esto a lo terrenal, ¿por qué el gobierno va a seguir con el tarifazo a pesar de todo esto de lo que estamos hablando?
porque se comprometió con el FMI a mantener y a profundizar el ajuste fiscal. Y por eso es que han demonizado tanto al subsidio, como si subsidiar a la familia que necesita ese dinero está mal, pero subsidiar una inversión, es decir, subsidiar a un rico estuviese bien. Y la última reflexión en torno a lo que decía Gabriel, a lo que Osvaldo había mencionado en relación a este proyecto del Poder Ejecutivo, pone tantos requisitos para que una asociación civil pueda llevar a cabo un proceso colectivo, que si esa ley hubiese estado vigente cuando CEPIS inició la acción de gas, no lo hubiera podido iniciar, porque no le hubieran dado los requisitos. Porque exige por lo menos 2 años de antigüedad, y CEPIS se creó en el 2014 y la acción de gas inició a principios de 2016. Hay algo más, Gustavo, como van cerrando la situación. La gente tiene que entender cómo vamos cayendo al pozo. En el día de hoy, la Cámara de Senadores aprobó la ley corta. ¿Qué significa? ¿La ley? La ley corta, es decir, la ley que autoriza la venta de, o sea, la convergencia, pero que con tales artículos que solamente aquellos monopolios van a poder utilizar el servicio de medios, comunicaciones, internet, lo que significa, por otro lado, que se va a quedar con todo el cable, el tendido de fibra óptica, el grupo. Es decir, en una palabra, ya el grupo los tiene totalmente sustanciados con lo que es telecom, con lo que es el telefonía celular, los cables. Van a querer hacer desaparecer los cableros interior. Esto va a pasar a la Cámara de Diputados, pero es un ejemplo de cómo van cerrando y no les interesa que hay tuberculosis, que es por hambre, porque eso es hambre que hay en los... y la gente sale a robar por desesperación. Es decir, la desesperación y la muerte no les interesa. Nosotros calculamos, le habíamos dicho a usted que había gente, electrodependientes fallecidos. Sí. Sigue habiendo abandono en ese sentido. De urgencia han mandado gente a los hospitales para poder atender porque habían cortado la luz en la semana pasada. Hoy estaba viniendo para acá en República, en Israel, la Federación de Córdoba, Estado de Israel. Corte de luz y corte de calle. La avenida Córdoba está cortada por todos lados. Recién me avisan que en la zona de Turdera, de Loma de Zamora, también están cortada la luz, es decir, ni servicio. Y estuvimos hablando con la gente de Sur, están cortando los cables y levantándolos porque no tienen forma de reconectarlos. Esto me lo dicen los propios empleados de Sur. Y no tienen personal en la calle. Es decir, a ver, estamos en manos de un conglomerado de delincuentes. Le estamos pagando una deuda externa con la plata de un jubilado, con el hambre de la gente. A ver si entendemos esto. Es terrible, porque si no entendemos esto, y Lorenzetti piensa que sin reunirse con los trabajadores o con los consumidores puede arreglar el tema, y Stanley cree que con 500 pesos lo puede acallar a la gente, entonces significa que somos siervos, somos esclavos y tenemos que mantener vagos. Este es el país que nos está proponiendo Cambiemos. Y el tema del gas es porque tenemos 2 leyes, que es la ley de gas y la ley de energía, que venimos pidiendo por favor que las deroguen, porque son las leyes que dolarizan todas estas tarifas. Entonces, esto es lo que tenemos que pelear. Y creo que hay una forma. Y esa forma es que primero los consumidores que traten de evitar a los grandes conglomerados, como por ejemplo los hipermercados. Segundo, que tratemos de ver muy seriamente la factura. Y ojo, la desobediencia civil cada vez es más grande con el pago de facturas. Puedo asegurar y quisiera que entendamos esto, pero no porque la gente no la quiere pagar porque sí. Bueno, no la quiere pagar porque no puede. No puede. Bueno, les agradezco todo. No quiero cerrar sin recordar que hace un año te militarizaban, Omar, el sindicato de Canillita en una acción realmente repudiable y ampliamente dictatorial del gobierno, ¿no? Sí, quiero agradecerle a los trabajadores, a las trabajadoras Canillita, con la dignidad que defendimos aquella arbitraria intervención que duró apenas 35 días porque se caía del mamarracho que armaron, porque ahí empezó el intento de disciplinar al movimiento sindical, lamentablemente con nosotros, y se les cayó porque era un mamarracho terrible. Así que agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras Canillita que defendieron con dignidad nuestra organización sindical, a los integrantes del Consejo Directivo y a todos ustedes los que se solidarizaron, los movimientos sociales, políticos, sindicales, ustedes los periodistas que dieron la cara, que no fueron muchos, pero sobre todo de este canal. Y también quiero reivindicar en este día al juez Alejo Ramos Padilla.
porque ha tenido la valentía este juez de Dolores de emitir un fallo. Y creo que hay que protegerlo, porque seguramente lo deben estar presionando a este juez. Mucho. Así que, por lo tanto, en un día tan particular para nosotros los canillitas, decirle que la lucha está en la calle. Y que ningún sector social se va a resignar a lo que quiere este gobierno, que es ponerlo de rodillas. Bueno, gracias María, gracias Val. Gracias a todos, gracias Gabriel. Pausa acá y ya volvemos.